Cordial saludo, mi nombre es Catherine Paola Quintero, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se procesa toda la información que nos permite sentir o relacionarnos con el mundo exterior. Ha sido dividido en dos partes complementarias. Una de ellas es en el sistema nervioso central, el cual está localizado dentro del cráneo y en la columna vertebral. A su vez, el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal, que se encuentra ubicada al interior de la columna vertebral, y por el encéfalo, que se sitúa dentro del cráneo y es ahí donde está la corteza cerebral. En la corteza cerebral es un manto de tejidos nerviosos que cubren la superficie de dos hemisferios cerebrales. Es la capa más desarrollada del ser humano. Es una delgada capa de materia gris que incluye unas 10.000 millones de neuronas. La parte de la corteza cerebral se divide en el lóbulo occipital, el cual contiene la corteza visual primaria. El lóbulo frontal es el encargado de la producción lingüística y oral, que contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. El lóbulo parietal aloja la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. Estas también se organizan en funciones de las partes del cuerpo. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras. Los surcos principales. El surco lateral, cisura de Silvio, separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. El surco central, cisura de Rolando, separa el lóbulo frontal del parietal. El surco parietal occipital separa el lóbulo parietal del occipital. El surco singular separa el lóbulo límbico de los lóbulos frontales y parietal. El surco colateral se encuentra entre el lóbulo límbico y el temporal. Los giros principales. Lóbulo frontal, giro precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. El lóbulo parietal, giro postcentral, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, giros supramarginal y angular. El lóbulo temporal, giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. El lóbulo occipital, giro occipital superior, occipital medio, occipital inferior, giro lingual. Lóbulo de ínsula, giros cortos y giros largos de la ínsula. El lóbulo límbico, giros para terminal singular para hipocampo. Las áreas corticales principales. Unidades y funciones. Lóbulo frontal, corteza prefrontal, corteza motora primaria, lóbulo parietal, corteza somatosensitiva primaria, lóbulo temporal, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, óvulo occipital, corteza visual. Las funciones son controlar el movimiento voluntario, atención, aprendizaje, memoria, motivación, la toma de decisiones y planeación, solución de problemas, pensamiento conceptual, percepción de estímulos sensitivos, procesamiento del lenguaje, procesamiento visual e interpretación, modulación de las emociones. También veremos una estructura del sistema nervioso que se llama el tálamo. El tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la porción dorsal del encéfalo. Transmite aferencias sensitivas a las zonas sensitivas primarias de la corteza, pero es más que una simple estación repetidora. La función principal del tálamo es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza. Transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral y además
integra diversas modalidades sensoriales y facilita o inhibe las proyecciones hacia algunos óvulos y otros. Es fundamental para el mantenimiento de la actividad cortical. También se encarga de transmitir información desde el cerebro y el cuerpo, extraído hasta la corteza cerebral. El cerebro y cuerpo estriados son centros que modulan las vías motoras descendientes de la corteza cerebral. Casi toda la información sensitiva motora pasa por el tálamo antes de llegar a su destino, córtex. El tálamo está organizado en diferentes núcleos con diferentes funciones. La única información sensorial que no hace revelo en el tálamo es la olfativa, que pasa directamente en el bulbo olfatorio a la corteza cerebral. El resto de sentidos, gusto, visión, tacto y oído, revelan los núcleos del tálamo para después proyectarlo a su área correspondiente. La corteza cerebral, pero además de la información ascendente, también se ocupa de la descendente, la información que envía la corteza a otras áreas. A pesar de que su función principal sea la de regular las proyecciones sensitivas motoras, también se involucra en funcionamiento de algunas funciones superiores como la memoria del lenguaje. Se cree que el núcleo anterior está relacionado con la memoria debido a su amplia conectividad con el hipocampo dorsomedial. Está involucrado en el comportamiento emocional y la memoria. Este núcleo transmite información de la amígdala y la corteza olfativa que luego se proyecta a la corteza prefrontal y el sistema límbico. Posterior lateral está involucrado en la integración de la información sensorial y su asociación con las funciones cognitivas. Entre sus otras funciones se encuentran al determinar los estímulos visuales que más destacan y las conductas guiadas visuales. A continuación hablaré un poco sobre las estructuras subcorticales. Son núcleos de los hemisferios cerebrales localizados entre la sustancia blanca, aproximados a la parte lateral y vertebral de los ventrículos laterales. Incluyen el cuerpo estriado, el núcleo de las estrias terminal, los núcleos septales anterior y la amígdala. Su función es establecimiento de la unidad de la psiquis, condicionado a la actividad social del individuo, permitiéndole la adaptación a la realidad, conciencia del momento que vive, regula el carácter, corteza premotora, corteza motora primaria, lóbulo parietal, corteza somatosensitiva primaria, lóbulo temporal, corteza auditiva primaria, área de Wernicke. El hipocampo es una estructura cerebral que ha sido asociada a diversas funciones memorísticas, formando parte del sistema límbico y se ubica junto al lóbulo temporal medial. Está compuesto por dos estructuras, el asta de Adnon y el giro dentado, cada una de las cuales contiene un tipo distinto de células. Su función es memoria olfativa, inhibición, espacio. Los neurólogos y los psicólogos no llegan a un consenso sobre el papel exacto del hipocampo, pero generalmente están de acuerdo que tiene un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos asociados a la experiencia o memoria. El cerebelo. El cerebelo pequeño es una estructura localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, dada su superficie ondulada. El cerebelo desempeña un papel en el aprendizaje motor y de recuerdos procedimentales, como las habilidades que requieren de un grado de coordinación y control de motricidad fina. Su función es coordinar los movimientos, regular el tono muscular, facilitar la realización de los movimientos voluntarios, coordinación de los movimientos poliarticulares, participa en el aprendizaje de los movimientos. La amígdala se encuentra situada bajo el hipocampo en el lóbulo temporal medial como otros núcleos cerebrales. Se trata de una estructura doble
presente en ambos hemisferios cerebrales. Las neuronas de estas estructuras ayudan a la codificación de recursos emocionales, realzándolas. Su función o su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Los ganglios basales también están relacionados con el aprendizaje y la memorización del proceso relacionados con la memoria implícita. Su función son movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconsciente.